Bienvenidos al canal de análisis técnico Street. Hoy hemos vivido una sesión con muchos altibajos. Comentamos que quizás podría haber bastante movimiento en la sesión de hoy porque esta madrugada hablaba el Banco de Japón y se esperaba que quizás viéramos un aumento de ese rango de movimiento de los tipos de interés en Japón, pero al final dio su versión más dovish, es decir, mantenía tal y como estaba el mercado de los tipos de interés en Japón. Por lo tanto, ha comenzado el mercado europeo con subidas importantes. Se va subiendo poquito a poquito, pero a mitad de la sesión del mercado europeo, alrededor de las 3:30, 4 de la tarde, cuando ya habría Estados Unidos, de repente el mercado ha empezado a corregir con bastante fuerza en Estados Unidos. Esto lo ha contagiado a España y al resto de países europeos. Hemos visto, por ejemplo, el IBEX 35 que se revalorizaba cerca del 1%, ha acabado cerrando con una subida bastante leve. Incluso hemos visto en el DAX como al final ha acabado cerrando prácticamente plano después de que estaba subiendo en la sesión de hoy. Pues parece que podría haber comenzado esa corrección que llevamos esperando, porque venimos comentando desde la semana pasada que nos encontramos en zonas clave de resistencia en el gráfico y que antes o después tendría que llegar la corrección. Ahora la duda está en si será una simple corrección para seguir subiendo o ya será el final de todo el rebote que venimos viendo desde octubre. Esto seguramente lo veremos muy bien en el vídeo de este próximo fin de semana el domingo. Así que nada, de momento vamos a analizar las tres acciones de hoy que ya os anticipo que van a ser muy interesantes. Bien, pues vamos a comenzar con las tres acciones de hoy, que son Soltec, Grifols y Telefónica. Comenzamos con Soltec, que hemos visto un repunte espectacular en su cotización. Veíamos cómo empezaba a aumentar el volumen. Fijaros el volumen creciente que veíamos en su cotización en toda la subida, y esto que hacía pensar pues que podríamos mantenernos al alza. Fijaros cómo ha superado esa zona de los 4,95, que es una zona muy importante de resistencia, y en el momento que la superó, la cotización ha volado en las dos últimas sesiones. Hoy una sesión que deja bastantes dudas. ¿Y por qué? Pues que hemos visto que avanzaba con muchísima fuerza, se acercaba quizás al comienzo de todo el movimiento que venimos viendo desde el mes de septiembre y ha perdido bastante fuerza al final de la sesión. Sí que es verdad que hemos visto un volumen bastante alto y quizás nos hace pensar que las siguientes sesiones podría mantenerse al alza, pero cuidado porque puede que haya marcado los máximos de la subida de la sesión de hoy o quizás llegue a alcanzar esa zona de máximos que veíamos en septiembre, alrededor de los 5,60. Por lo tanto, ahora quizás cuando acabe ese impulso que parece que podría estar llegando a su fin después de la vela de hoy, también viendo que se encuentra la zona de sobrecompra, la zona más probable a la que podría visitar ahora la cotización de Soltec sería volver a esa zona anterior clave, que estaría en los 4,95, anteriormente en una zona de resistencia, ahora debería actuar como soporte. Lo más importante aquí, ¿qué va a ser? Que respete esta zona y desde aquí vuelva a intentar un nuevo impulso para buscar ese objetivo en la zona de los 6,11. Esto sería dentro de una perspectiva alcista en el gráfico, es decir, podríamos buscar este movimiento. Ahora, algunos podrían pensar que del impulso actual podríamos llegar a la zona de los 6,13 aproximadamente, donde tenemos ese objetivo en el gráfico, que es donde estaban esos máximos de marzo. Pero cuidado porque ya, como decimos, la vela de hoy nos hace pensar que va perdiendo un poquito de fuerza. Quizás aquí ya están entrando los más rezagados y puede que veamos esa corrección que puede ser más que necesaria. Si por el contrario vemos que la corrección llegue desde la zona actual o llegue después de un impulso mañana a los máximos que vemos en septiembre, pierde la zona de los 4,95, 5 euros aproximadamente. Cuidado porque este último movimiento que hemos visto aquí podría ser una trampa alcista y podríamos volver a ver caídas muy importantes hasta la zona de nuevo de los 3,90. Por lo tanto, la clave dónde va a estar en este punto de aquí, en los 4,95. La corrección la veremos antes o después. La clave va a estar aquí, a ver si se mantiene sobre esta zona y vemos ese impulso de nuevo por encima de los 6 euros. Si continuamos con las acciones, vemos Grifols. Y que comentábamos, pues que una vez superada la media de 70 sesiones, que podría buscar el siguiente objetivo. El siguiente objetivo, ¿cuál era? La media de 200 sesiones, que si nos fijamos coincidía con esos máximos que veíamos en septiembre en su cotización. Y ahora ya vemos que al llegar a esa zona de la media 70 sesiones, hoy se ha quedado muy pero que muy cerquita de esta zona, pues hemos visto un rechazo clarísimo en la cotización. Además hemos visto mucho volumen, por lo tanto una vela tan fea de rechazo con bastante volumen nos hace pensar que quizás ya hemos alcanzado el objetivo en el repunte y ahora podríamos ver una corrección. ¿Hasta dónde podría llegar esa corrección? Pues fijaros que clarísimamente ahora podría buscar esa zona de nuevo
del movimiento lateral que tuvo antes de ver ese último repunte. Además, podría encontrarse con la media móvil de 70 sesiones que se encuentra en los 10,99. Es decir, ahora lo más probable o lo que nos dice el técnico es que quizás podríamos ver una corrección. Si vemos que se mantiene sobre la zona de los 10,50, de la media de 70 sesiones, aquí podríamos ver un pequeño movimiento lateral. Si vemos que aquí esta zona la aguanta y vuelve a repuntar con bastante volumen, ¿qué podríamos buscar? Un nuevo impulso al alza para romper la resistencia que ahora no le ha permitido mantenerse al alza. Pero cuidado, porque si vemos que pierde de nuevo la zona de los 10,50, ¿dónde podría irse? Pues fijaros de nuevo a esos mínimos que veíamos en la zona de 7,80, donde ya estuvo en octubre. Es decir, podemos haber considerado este último movimiento, al igual que en Soltec, aunque este sí que ha sido más paulatino, una trampa alcista. ¿Por qué? Pues porque había superado una resistencia muy importante. Nos creemos que nos vamos a mantener al alza con una nueva tendencia alcista, pero vemos que no, que corrige y pierde la anterior resistencia, volvería al movimiento anterior. Es lo que consistiría esa trampa alcista. Se suele dar más en movimientos al estilo del que vemos en Soltec, es decir, movimientos más rápidos, pero también cabría la posibilidad de verlo en Grifols en el momento que pierda, si les llega a perder esa zona de los 10,50. Ahora, mantenernos por encima de la media de 60 sesiones podría darse el caso. Aquí no hay que descartar nada, pero sería bastante complicado, viendo que además también se encuentra muy cerca de la zona de sobrecompra. Estamos viendo cómo no consigue superar la media de 200 sesiones, estamos viendo velas clarísimas de rechazo en la zona actual, por lo tanto lo más probable es que corrigiese. Que vemos que se mantiene al alza, siguiente objetivo estaría alrededor de los 14,50 en el gráfico, como tenemos marcado. Fijaros que anteriormente una zona muy importante de soporte. Por lo tanto, esto es lo que deberíamos barajar ahora mismo en la cotización de Grifols. Y la última de las acciones es Telefónica. La verdad que nos sorprendió bastante conseguir superar la media móvil de 70 sesiones, porque veníamos de una tendencia bajista brutal. Sí, es verdad que necesitaba rebotar un poco, rebajar un poquito la sobreventa, pero no esperábamos, más aún después de ver esta última caída, que hubiera esa subida tan fuerte. Fijaros como aquí tenemos una trampa bajista, es decir, al revés. ¿Por qué? Pues porque teníamos una zona que, si la perdía de soporte, nos hacía pensar que volveríamos de nuevo a la zona de mínimos en los 3,13 aproximadamente, pero la perdió y fijaros cómo la recuperó, y una vez recuperada coge mucha fuerza. ¿Por qué? Pues porque ha sido una trampa bajista para aquí quizás pillar a aquellos cortos que estaban dentro de su cotización. Como la supera, coge mucha fuerza y se va hasta el siguiente objetivo, que tendría en la media móvil de 200 sesiones. ¿Qué tenemos ahora? Pues que al encontrarnos con la media de 200 sesiones, aquí los cortos han empezado a entrar con bastante fuerza. Hemos visto bastante fuerza de la oferta también. Fijaros la caída de hoy con un volumen muy alto. Y esto lo que hace pensar es que quizás podríamos haber llegado ahora sí al final del repunte, mientras no consiga superar la media de 200 sesiones. Ahora, lo más probable, ¿cuál es? Pues que quizás continúe la corrección hasta la zona de los 3,40, que era esa zona tan importante. A ver si consigue mantener sobre la media de 70 sesiones. Eso sería muy buena señal, porque le permitiría buscar un nuevo ataque a esa media móvil de 200 sesiones, que si la supera, quizás podríamos buscar el siguiente objetivo en el gráfico en la zona de los 3,75. Fijaros que era una anterior zona de soporte, por lo tanto ahora podría volver hasta ella, pero cuidado, porque si ahora pierde la zona de los 3,40 en la corrección, pues puede que ahora ya sí que no haya más tutía y acabemos cayendo hasta la zona de los 3,13. El volumen de hoy la verdad que no me gusta nada. Además, con un cierre que ha sido prácticamente mínimos de la sesión. Sí que es verdad que no ha sido muy fuerte la caída, no hemos visto una caída de un 3 o un 4%, ha sido una caída del 1,5%, pero después de ver esa subida tan vertical, empezar a ver estas señales, lo que nos indica es que quizás vamos a ver una corrección bastante importante en su cotización. Así que bueno, esto es lo que debemos vigilar ahora mismo en estas tres acciones. Vamos a ver si se mantiene esa corrección que estamos viendo, que coge más fuerza en Estados Unidos. El Dow Jones ya empezó a corregir ayer con fuerza y vemos como una continuidad a esa corrección, y parece que ha perdido en un par de sesiones lo que había ganado en la última semana, en las semanas anteriores. Por lo tanto, vamos a ver si continúa la corrección, a ver hasta dónde llega la corrección. Vamos a repasar esas zonas clave en el vídeo del resumen semanal de este domingo, porque creo que ahí va a estar la clave para saber si
es una simple corrección o si daremos continuidad a esa tendencia bajista que comenzó a principios del año 2022. Así que nada, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado, que os haya resultado interesante. Como siempre os digo, lo que hemos visto en este vídeo no es ninguna recomendación de compra ni de venta y únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Nos vemos mañana de nuevo con 3 nuevos análisis diarios y hasta entonces espero que tengáis todos muy buen día.